Hoy desafortunadamente nuestra iglesia está formada de incrédulos, está formada de paganos que vienen a sentarse a la misa, a cumplir con un precepto, pero no alimentarse del Señor, no alimentarse de su vida, de su espíritu. No comprenden, no ven todas estas cosas insólitas que nos llevan al misterio, a un misterio que es amor. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Como les comentaba al principio de nuestra celebración, llegamos hoy al término de este capítulo 6, llamado también el Sermón Eucarístico, que sabemos que les he comentado que no es precisamente un solo sermón, o sea, no es algo que Jesús dijo en un solo momento, sino los especialistas piensan que es una serie de catequesis que Jesús hizo a propósito de algo que revelaría más adelante, como en muchas ocasiones ha pasado en el texto bíblico, y fue preparando a sus discípulos sobre el tema de la Eucaristía. San Juan lo retoma y escribe esto que viene a clarificar grandemente el tema de la Eucaristía. Uno de los elementos más importantes que he tratado en este ciclo de incidir en ustedes es el tema de que tenemos que trascender, de ver más allá de esta materialidad, porque nos vamos acostumbrando, como les he comentado a lo largo de estas predicaciones, nos vamos acostumbrando a lo santo, o sea, venimos prácticamente, creo que estamos aquí todos los domingos y siempre se repite lo mismo, siempre pasa lo mismo, siempre decimos lo mismo, siempre la Eucaristía, el momento de la Eucaristía es el mismo, recibimos lo mismo y nos vamos acostumbrando y esto se va convirtiendo en una especie de rutina en donde ya los elementos espirituales van pasando, no los entendemos, no vemos más allá. Si además de esto le agregamos que pues entre semana pues no tenemos mucho contacto espiritual con otras cosas, el mundo, nuestro trabajo, la casa, los hijos, los padres, la novia, en fin, todo esto va consumiendo nuestro tiempo y vamos, sobre todo en un mundo que empuja fuertemente el materialismo y con ello la materialidad, es fácil dejar de ver lo que realmente es importante en el tema eucarístico. Jesús nos ha hablado a lo largo de este capítulo del pan que da la vida. La semana pasada, pues, traté de ayudarles un poco a reflexionar sobre la parte espiritual del comer y beber. Decíamos,
Hoy retoma el versículo 55 para dar una idea de que está hablando, porque es que la gente quiere dejarlo, porque Jesús dijo claramente que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Entonces es el versículo 55 y después pasa al 60, que es donde viene ya todo este desánimo de los discípulos ante un tema verdaderamente pues grave, ¿no? Era realmente la antropofagia, realmente lo estaba invitando como una situación de medio, es decir, sin esto no pueden ustedes seguirme, no pueden tener vida. Si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no hay vida en ustedes. Entonces dice, pues esto es muy difícil de seguir, o sea, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede comer? Y sobre todo, imagínense, no comían ni la carne de algunos animales. Ahora imagínense comer la carne humana, pues esto era algo totalmente fuera de sentido. Y es comprensible que sus discípulos dijeran esto y pensaran irse, ¿no? O sea, humanamente, lo que está diciendo Jesús es una barbaridad. Sin embargo, no han venido escuchando, ¿no? Lo que ha dicho Jesús. Antes de que lo vayan a abandonar, todavía dice, lo importante son las palabras, el espíritu que está detrás de todo esto. Pero la gente está entendiendo comer carne, agarrar un pedazo de un brazo de Jesús y darle de mordidas. Esa es, sobre todo les explicaba la semana pasada, que en el griego usa la palabra trogon, que es realmente el acto de morder, masticar y deglutir. Es decir, es antropofagia a todas luces. Necesitamos trascender, ir más allá de la materialidad. Y hablamos la semana pasada de que es tan inmaterial lo que comemos, que pues este pedacito de pan que comemos no alimenta la parte material de nosotros, no sirve para alimentar eso. No tiene proteína, no tiene nada, es un pedacito de pan que apenas lo ponemos en la boca y se disuelve, ¿no? Y hablamos de una digestión espiritual. Realmente lo que aprovechamos de la Eucaristía es la gracia santificante que contiene. Y esa se digiere, la toma el alma y la incorpora a nuestra vida. Y por eso hablamos de una verdadera comida. Una comida, no más que no es una comida normal, no es una comida como lo entenderíamos ahorita. No se trata de una maruchan, de una sopa, de un pedazo de carne de una persona. Se trata de comer algo espiritual, algo que nos trasciende, algo que no vemos, pero que es real, que va a ocurrir dentro de nuestro corazón, dentro del alma. Aunque no creamos, ciertamente, como lo decía la semana pasada, pues si no te preparaste y si no tienes fe, pues seguramente su aprovechamiento será mínimo. Pero si te preparas y tienes fe, entonces el alma podrá absorber completamente la gracia santificante. Pero es una cosa espiritual y tenemos que ir más allá. O sea, desde que venimos a misa tenemos que pensar que lo que vamos a alimentar es el alma. A eso venimos, alimentar el alma con la palabra de Dios, que es alimento vivo, y alimentarlo con la Sagrada Eucaristía para que nuestra vida tenga vida realmente. Ciertamente es difícil de explicar porque estamos hablando de un misterio que nos trasciende. Necesitamos de elementos espirituales en nuestra vida como la oración, que tiene que ser continua, frecuente, para que el alma esté ávida, esté preparada, esté ansiosa de recibir comida en la palabra y en la Eucaristía. Si nuestras misas muchas veces se convierten en simples rutinas, que decía, no sé si la semana pasada o antepasada, leyendo un poco a uno de los cardenales de allá, de Roma, al cardenal Sara, llega esto a tal punto, o ha llegado a tal punto en la Iglesia Católica, que muchas veces nuestras Eucaristías ya parecerían más bien cultos idolátricos, en donde no hay fe, en donde no vemos la presencia viva de Cristo en la Eucaristía.
donde no vemos la presencia viva de Cristo en la Sagrada Escritura, sino que venimos simplemente y pues vemos ahí un poco de pan y de vino, pero bueno, venimos ahí pues a participar. Terminé de leer un libro que, si lo pueden leer, está realmente muy ilustrador en muchos aspectos. Empieza con una serie de estadísticas, y una de las estadísticas que propone es que en los Estados Unidos, es un libro que se llama Intentional Discipleship, dice que en los Estados Unidos menos del 3% reconoce la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Menos del 3% de los católicos. Imaginen ustedes, es un culto pagano. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente reconocemos la presencia real de Jesús, el Hijo de Dios? Eso no quiere decir que tengamos que estar postrados. Es reconocer a una persona que quiso estar con nosotros, que vivió entre nosotros y que sigue vivo entre nosotros, exactamente como vivió en Nazaret. Es la misma persona, no es otra. Y no es más divina de la que era cuando lo abrazaba San Pedro o Santiago, cuando se metía al agua, cuando se bañaba, cuando su mamá le cambiaba los pañales. No es otro, es el mismo. Es la misma divinidad. Merece la misma gloria, el mismo honor, pero quiso convivir con nosotros, compartir con nosotros. Es un hombre, es una persona a la que venimos a ver. Nada más que antes la veían con una visión de un hombre como nosotros, pero no lo reconocían tampoco. No veían más allá del ser humano. Tampoco hoy, cuando leemos la palabra, somos capaces de reconocer a un Dios que está hablando, que está vivo, que está presente, que está queriendo entrar en el corazón, como trató de hacerlo en aquel tiempo. No reconocemos a Jesús en la Eucaristía, es el mismo de siempre. Y entonces lo elevamos tanto que lo separamos del hombre. No lo toques, es alguien al que podemos tocar, carambas. Todo este tema de que no podamos agarrar la Eucaristía, como si Jesús, cuando hubiera caminado entre nosotros, hubiera dicho: no me toquen, no me toquen porque soy divino, háganse para atrás. Él abrazó a la gente lo abrazó a él. San Juan, en su primera carta, dice, los primeros 4 versículos: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, hemos comido con Él. Realmente Dios se encarnó y convivió con nosotros, y es el mismo, como dirá la Sagrada Escritura en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Pero para verlo, para entenderlo, tenemos que superar este inmanentismo. Tenemos que superar esto en la iglesia, hermanos. Tenemos que volver a ser una iglesia espiritual para poder ver más allá de lo que humanamente podemos ver. De lo contrario, no lo podemos hacer. El ejemplo más claro lo tenemos en San Pedro. Recuerden ustedes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto que acabas de decir no viene porque me viste resucitar muertos, también Elías lo hizo. No viene de ahí, no viene porque he hecho muchos milagros. Por eso los demás dicen: pues un profeta, un gran profeta, etc. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo puede revelar sino el Espíritu. Eso tiene que venir del cielo, te lo tiene que inspirar Dios. Está viendo, en ese momento Pedro está viendo más allá
de este hombre, de este carpintero, de este hombre que ha convivido con ellos, que pasea con ellos, que hace cosas extraordinarias, pero no puede descubrir a Jesús como hijo de Dios si Dios no se lo revela. Hay que pedir al Señor que abra nuestro conocimiento para poder ver más allá y tener un conocimiento espiritual, un conocimiento interior. Hemos fijado en la iglesia solamente las cosas materiales. Ciertamente, un error también de nuestra iglesia es no instruirlos a ustedes sobre los signos, los espacios, los lugares del templo, lo que hacemos aquí, la espiritualidad del propio templo, la espiritualidad de la liturgia, por qué las flores, por qué las velas, por qué el incienso, por qué cambiamos de vestiduras, por qué me lavo yo las manos, etcétera. Entonces, como no entendemos, esto se convierte, ¿en qué se convierte? ¿Cuánto aprovechamos de la gracia eucarística si no entendemos lo que estamos viviendo y lo que verdaderamente estamos recibiendo? La revelación clara y expresa al alma proviene de Dios. Es Dios el que ilumina el alma y nos ayuda a entender qué estamos haciendo aquí. Deberíamos de vibrar de amor, de gracia, de ilusión en la misa. Después de la consagración, hacernos conscientes de que realmente Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, como lo dice Pedro, está entre nosotros, ahora bajo la apariencia de un pan, de un poco de vino, en otro tiempo bajo la apariencia de un ser humano, pero era el mismo Dios, el Dios eterno. La palabra de Dios es un misterio, mis hermanos, y vivimos en un misterio. El cristiano vive en un misterio que requiere fe. Hay que creer, y hay que creer como la Virgen María. En el pasaje de la Anunciación, en Lucas, en el capítulo 1, María cree. Creen que en lo imposible, en lo inverosímil vas a quedar embarazada. ¿Y cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra. Y por eso el niño que van a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Hágase en mí. Ella cree. En palabras misteriosas. Hoy las entenderíamos quizás un poco más, porque se han predicado y bueno, ha pasado 2000 años, pero para esa chiquilla, 16, 17 años tendría María en el momento de la aparición del ángel. ¿Qué entendió? Yo creo que no entendió casi nada. Solamente la presencia de este ángel que venía a visitarla, que venía a invitarla a participar de un proyecto que no entiende, que no comprende, pero viene de Dios y creo en él. En lo inverosímil, ¿cómo es posible que una mujer se embarace sin que participe un varón? Es imposible, pero el ángel le dice, sí, para los hombres sí, pero para Dios todo es posible. Tu prima, la estéril, la que ya es pues una persona mayor, es decir, ya su época de fecundidad ya se acabó, el hombre también pues ya es una persona mayor y además desde antes ya era estéril y ya va en el 6º mes, para que veas que para Dios todo es posible, pero tenemos que brincar, tenemos que entrar al misterio, dejar de estar solamente en las cosas que vemos y que podemos tocar, y eso que tocamos, ¿qué es lo que tocamos? Por eso el sacerdote besa la Sagrada Escritura, porque no es un libro, es una persona. Por eso yo, en mi espiritualidad particular, siempre beso la hostia. ¿Por qué? Porque es una persona, es mi Dios, es mi Señor. Es con quien converso todos los días en la mañana. Es el que me ha mandado a predicar. No es una cosa, es una persona después de la consagración.
Y está ahí, está en mis manos. Las grandes revelaciones que nos ha hecho el Señor, desde la encarnación hasta la resurrección, pasando por la Eucaristía, son los tres grandes misterios que nos dejan perplejos y que no entendemos. ¿Cómo se encarnó? ¿Cómo resucitó? Estaba muerto, lo traspasaron con una lanza y se levantó y está vivo y vive para siempre, dice San Pablo, para siempre. Venció a la muerte, no morirá nunca más. ¿Cómo es eso? No entiendo. No vamos a entender, vamos a creer. La gente que no cree en la encarnación dice que fue violada la Virgen María. La gente que no cree en la resurrección dice que sus discípulos lo robaron en la noche y se lo llevaron. La gente que no cree. La gente que no cree dice que somos unos idólatras porque nos postramos delante de un pedazo de pan. Es la gente que no cree. Es la gente que no entiende el misterio. Tampoco podemos entender cómo es posible que Dios, el Eterno, pueda vivir dentro de ti. Dice el Evangelio de San Juan, vendremos mi Padre y yo y viviremos en sus corazones. El cielo se hace presente en nuestra propia vida. Ahí está, ahí existe desde el momento de tu bautismo, aunque no lo entiendas, aunque no creas, esa es una verdad. Si tuviéramos una máquina de rayos X que pudiera identificar esto, veríamos que Dios está allá adentro, pero no lo vamos a poder ver. Creemos y por eso respetamos la vida de los hombres del principio hasta el final. Tenemos que trascender, dar un paso más, un paso más. Muchas cosas no las entendemos y nunca las vamos a entender. Pero no se trata de entender, hermanos, se trata de creer. Y esa fe hace que cada uno de estos aspectos tome vida entre nosotros, se haga verdaderamente una experiencia en cada uno de nosotros. Tenemos que ayudar a que nuestra fe esté siempre encendida, de lo contrario, pues las palabras de Jesús, ¿en qué quedan? Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Ante esta afirmación de Jesús podremos preguntarnos, ¿y yo podré sanar a un enfermo? ¿Tú crees eso? ¿Podrás resucitar a una persona? ¿Tú crees eso? Es palabra de Dios. Aún mayores que estas podrán hacer. Jesús nos invita a tener fe, pero una fe grande, como dice San Marcos, Jesús en Marcos, ¿verdad? Dice, si tu fe fuera como del pedacito de un granito de mostaza, que es el grano más pequeño que hay. Bueno, si tu fe fuera así, le dirías a una montaña, arráncate y vete al mar. Yo les aseguro, y Jesús no es un mentiroso, yo les aseguro que los obedecería. Es decir, no tenemos ni siquiera esa fe del tamaño de un granito de mostaza. Por eso no resucitamos muertos, por eso no sanamos enfermos. Pero podemos hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo. El cristiano vive en un medio de milagros, en un medio sobrenatural, en un medio en donde lo increíble es lo más creíble, donde lo imposible es siempre posible, porque para Dios todo es posible. Y si Dios me habita y creo en eso, y si creo en sus palabras que impondremos las manos en los enfermos y sanarán, pues entonces, ¿creo o no creo? Hoy desafortunadamente nuestra iglesia está formada de incrédulos, está formada de paganos, que vienen a sentarse a la misa, a cumplir con un precepto, pero no alimentarse del Señor, no alimentarse de su vida, de su espíritu.
no comprenden, no ven. Todas estas cosas insólitas que nos llevan al misterio, a un misterio que es amor, un misterio que se va esparciendo por todos lados. Aunque no siempre nos lo parezca, Dios tiene su tiempo para cada cosa y todo sucede de manera perfecta en su tiempo. Dice Romanos 8:28, y para el bien de todos los que aman. Habrá cosas que no se cumplen inmediatamente, pero no por eso es una mentira. Pero necesitamos creer. El misterio de la Eucaristía es para nosotros la prueba central de que creemos en la palabra del Señor, en una palabra de amor, en una palabra de verdad, en una palabra que da vida, pero finalmente, hermanos, en una palabra misteriosa, en una palabra misteriosa. Por eso, ante esta situación de misterio, Pedro nuevamente, seguramente impulsado por el Espíritu, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es verdad, no creo que Pedro haya comprendido tampoco lo que dijo Jesús, pero cree en él. Va entendiendo que tiene que ir avanzando en algo misterioso, en algo que no entiende, que no comprende, que lo trasciende completamente, pero que a su tiempo se revelará. Cuando Jesús en la última cena toma el pan, lo fracciona y le dice: tomen y coman, este es mi cuerpo. Dijo: ah, caray, entonces, ¿cómo? Sí, para que puedan tener vida. Les dije que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida. Coman. Esto es mi carne. Y esta es la copa de mi sangre. Y si dice Jesús que eso es, pues eso es. La cosa es tener la capacidad de trascenderlo, de creerlo. Se cree con el corazón, no con los ojos. Con los ojos nada más vemos. Se oye con el corazón, no con los oídos. Con eso solamente podemos escuchar. Saboreamos en el alma, no en la lengua. Es una comida espiritual que hay que saborear, que hay que digerir y que hay que saber aprovechar. Parece increíble que un pequeño pedazo de pan pueda ser el cuerpo y el alma, la sangre de Cristo, y que sea un verdadero alimento para el alma, y que ese alimento produzca en nosotros vida eterna. Es increíble. Sin embargo, hermanos, esta es la verdad. Estas son las buenas noticias del Evangelio. El saber que comiendo de este pan y bebiendo de este cáliz tendremos vida eterna, y que Jesús, como lo prometió en este mismo capítulo, yo lo resucitaré. En cada Eucaristía se produce un gran milagro por manos del sacerdote, pero ese milagro sin la fe personal resultará de poco provecho si quien la recibe no cree, no es capaz de trascender y ver más allá de lo que se está comiendo en ese momento. Y eso impide, como lo decíamos la semana pasada, que toda la gracia, esa abundante gracia que viene en la Eucaristía, no sea pues asimilada por el alma. Abramos pues nuestro corazón, hermanos, y conoceremos y veremos cosas maravillosas preparadas para nosotros por nuestro Dios y Señor. Pidámoselo hoy en la Eucaristía y abramos nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.